Empezó a grabar. Ya, está grabando. Entonces hemos perdido mucho tiempo. Pero igual la clase de hoy día va a ser corta. Lo que hemos. Lo que hemos estudiado hasta el momento, estamos estudiando cierto el movimiento. Estamos estudiando el movimiento. Bien. Y de ahí habíamos desglosado, ¿cierto? Dos ramas del movimiento, que es el cómo se mueven los objetos y el por qué se mueven. ¿Ya? El cómo lo estudia la cinemática, que eso ya lo vimos la unidad anterior. ¿Cierto? Eso se cargaba en la unidad anterior. Y ahora el por qué se mueven, la causa de lo que de su movimiento es la dinámica. Esto es la dinámica, ¿ya? Y esto es donde nos vamos a centrar hoy. Con la dinámica surgen más ahí está. Surgen más magnitudes físicas como el momentum y la energía, ¿ya? En el laboratorio, que algunos van a tener más tarde o durante la semana, en el laboratorio nos vamos a centrar en esto, ¿ya? Y vamos a utilizar lo que vamos a ver hoy día de dinámica. Y también vamos a utilizar lo que es energía, ¿ya? Estos tres conceptos, dinámica, momento, energía, van de la mano. Ya cinemática lo tenemos listo, ahora vamos a irnos al origen del movimiento y vamos a comenzar con lo más básico, que es una fuerza. ¿Por qué las cosas se mueven? Porque le ejercemos una fuerza encima. ¿Qué es una fuerza? Es un empujón o tirón, en general es una interacción de cuerpos, ¿ya? Es una magnitud vectorial y se mide en el sistema internacional en newtons, ¿cierto? Que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Importante que es una magnitud vectorial. Y la denotamos con la letra F. ¿Ya? Tenemos dos tipos de fuerza, que son las fuerzas por contacto, que como su nombre lo dice, necesitan un contacto para ejercerse, que la que vamos a ver acá van a ser la fuerza normal, la fuerza de roce, la fuerza de tensión, y la fuerza elástica la vamos a dejar ahí, pero la vamos a ver en un futuro, ¿ya? La vamos a ver ya cuando estemos en energía. Y tenemos la fuerza por distancia, como es la gravedad, ¿cierto? El peso, que nosotros no sentimos la gravedad, pero en todo momento sentimos la gravedad. La eléctrica, ¿cierto? Eso la podrían ver más adelante en otro curso de física. La fuerza eléctrica, cuando tienen dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, ambas cargas se ejercen fuerza entre sí, pero no necesitan tocarse. Eso es una fuerza por distancia. Eh, Cuando uno se mueve las cargas, se les forma una corriente y esa corriente hace una fuerza magnética. Y como bien sabemos, el átomo que adentro tiene el núcleo y adentro en el núcleo tiene el protón y el neutrón. Esos protones y esos neutrones están amarrados, están juntos, ¿cierto? No se tocan, están amarrados, pero con una fuerza bastante fuerte. Eso se le dice fuerza nuclear fuerte. Y alrededor del átomo, alrededor del núcleo, perdón, alrededor del protón y del neutrón, gira un electrón. ¿Ya? Ese electrón gira alrededor del núcleo bajo una cierta fuerza, ¿cierto? Que se le dice nuclear débil. Esta está más relacionada con lo que es radiación. Cuando uno altera esa fuerza, uno obtiene radiaciones, ¿cierto? Se liberan energías de esos electrones. Y de la nuclear fuerte, ya más fuerte, es relacionado con, no sé, con la bomba atómica, cuando hacemos cadenas de choque de partículas y quieren separar los núcleos, se libera tanta energía, eso se estudia la nuclear fuerte. En este curso nos enfocaremos en la fuerza de gravedad, la normal, en el roce y la tensión, y la elástica también, pero un poquito más adelante. ¿Ya?
¿Qué nos puede ejercer una fuerza? Y la fuerza nos puede producir un cambio en el movimiento de un objeto, que es lo que nos estamos enfocando ahora. Nos puede deformar un cuerpo, que está relacionado a la deformación con lo que es momentum, ¿cierto? Cuando tenemos unión de cuerpos, cuando dos cuerpos chocan. Eso lo vamos a ver en el laboratorio mejor. Y, no, y también nos pueden girar un objeto. ¿Ya? En este curso, como estamos estudiando primero como lo básico de todo, esto de girar un objeto lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a estudiar, y solo vamos a estudiar estas dos cosas: la deformación de los cuerpos y la traslación de los objetos. ¿Ya? Girar objetos no lo vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque en este curso, en todo momento, hemos estudiado los cuerpos como un punto en concreto. No hemos considerado como la geometría que tiene el objeto en sí. ¿Qué tipo de fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza gravitatoria, ¿cierto? Como habíamos mencionado anteriormente, ya habíamos concluido que todos los objetos caen a la Tierra con la misma aceleración. Esa aceleración es la aceleración de gravedad. ¿Ya? Pero como más adelante vamos a ver, por segunda ley de Newton, que la fuerza es masa por aceleración, que eso todavía no lo vemos, pero es como cultura general que la fuerza es masa por aceleración. Como tenemos una aceleración de gravedad, tiene una fuerza relacionada, una fuerza asociada. Y ese es el peso, ¿cierto? Que es masa por gravedad. Es la fuerza con la que todos los objetos caen hacia la Tierra, hacia la Tierra. ¿Ya? Típico caso que dicen que a Newton se le cayó una manzana encima. Esta manzana cayó con una fuerza de masa por gravedad. ¿Ya? Mucha gente puso, no sé, en los informes el peso, el peso del caramelo. No, ustedes no calcularon el peso del caramelo, calcularon la masa del caramelo. ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza que se mide en Newton. Otro tipo de fuerza que tenemos es la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal es aquella fuerza que es perpendicular a todos los objetos. ¿Ya? Es perpendicular en superficie. Es la fuerza que hace que no atravesamos las cosas, ¿cierto? Nosotros ahora estamos sentados en una silla, estamos no sé, acostados, estamos haciendo cualquier cosa, pero yo no atravieso las cosas. Yo no atravieso esta silla, mi computador no atraviesa la mesa. ¿Y es por qué? Porque hay una fuerza de reacción que se hace entre los dos objetos, ¿cierto? Esa fuerza es la fuerza normal, que es contraria al peso, ¿cierto? La normal siempre es perpendicular a la superficie y el peso siempre va a estar apuntando para abajo porque va en la dirección de la gravedad. Y ahí, si ustedes se preguntan por qué nosotros no atravesamos las cosas, por qué yo toco esta mesa y llego a un punto en que la mesa me empuja para arriba y yo no puedo seguir avanzando para abajo, es porque hay que irse a lo más, esto ya como para que sepan nomás, esto hay que irse más a lo microscópico y darse cuenta que muy pequeñamente a lo cuántico somos, ¿cierto?, capas de átomos que están bordeando órbitas de electrones, ¿cierto? Ahora tenemos, ¿cierto?, muchos electrones girando alrededor de nuestros átomos, de nuestra materia, y estos electrones van a estar en contacto con los electrones del objeto que están tocando, ¿cierto? Yo tengo electrones orbitando alrededor de mi materia, y yo toco la mesa, esos electrones, los electrones de la mesa, van a tocar, o sea, van a sentir los electrones de mi materia, y a, se van a empezar a, lo contrario a juntarse, a expulsar, ¿cierto? Se van a empezar A a repeler. ¿cierto? No me va a dejar atravesarlo. ¿Ya? Y es por eso que dicen que en realidad nosotros no tocamos nada, porque siempre va a haber un vacío en las cosas que uno toca. ¿Ya? Esto es solamente para que entiendan por qué no atravesamos las cosas. Es porque estamos hechos de electrones. Y entre electrones y electrones no nos vamos a tocar nunca. Por eso uno no atraviesa las cosas. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Si nuestra superficie no es una superficie recta, pues va a cambiar su geometría de la fuerza normal, va a depender de la dirección que tenga la superficie. Por ejemplo, en este caso tenemos un bucle, ¿cierto? Tenemos un auto que va
sube, ¿cierto? Un cierto punto y llega y sigue su camino. En un momento, cuando el auto está en la tierra, ¿cierto? Está en el cemento, su fuerza normal seguirá apuntando hacia arriba, perpendicular a la superficie. Pero al momento de entrar al bucle, ya el vector normal no será para arriba, ya no será perpendicular a la superficie. Una recta que es perpendicular a un bucle, a un círculo, siempre es su radio. Por lo tanto, su normal va a empezar a apuntarse radialmente, como se ve en las siguientes figuras. Va a llegar hasta arriba y arriba va a ser apuntando totalmente para abajo, ¿cierto? Todas las direcciones van a ser normales. Y el peso, si se dan cuenta, el peso, la flechita azul, el peso nunca va a cambiar de dirección. Como tenemos siempre la gravedad apuntando hacia la Tierra, el peso, la flechita azul, nunca va a cambiar de dirección. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro sistema de tal forma que es más fácil poder resolver todo esto. Sí, aquí hay otro caso, que por ejemplo, si tuviéramos ahora el auto arriba del bucle, ya no sería perpendicular, ya no sería radial hacia el centro del bucle. ¿Por qué? Porque como es normal hacia la superficie, va a ser radial todavía, pero afuera del bucle, está apuntando para afuera, siempre buscando que sea perpendicular a la superficie. ¿Ya? Esa es la fuerza normal. La tensión es una fuerza ejercida por cuerdas, ¿ya? Siempre va a tener la dirección de la cuerda, ¿ya? Aquí tenemos como el caso más simple que es estudiar poleas. Y estas poleas las trazamos con unas cuerdas. La tensión, si nosotros queremos dibujar la tensión acá, la tensión siempre tendrá dirección hacia la cuerda. Cuando me refiero a dirección hacia la cuerda es que esté apuntando a la cuerda, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza y tenemos una tensión acá. Aquí en este tipo está, cierto, ejerciendo una tensión, pero ahora la tensión está en el plano, la cuerda está en el plano, es decir, que tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Por lo que su tensión estará en el plano. Y si, claro, si ponemos un origen acá, tendríamos una tensión en X y tendríamos una tensión en Y. ¿Bien? Siempre apuntando a la dirección de la cuerda. El roce es una fuerza que aparece, que es siempre contraria al movimiento, siempre es contraria al movimiento y es debido a las regularidades de la superficie. Como ustedes saben, nada en la vida es liso, a menos que sea como algo súper perfecto. Pero todo microscópicamente se ve así. Ustedes son así, la mesa es así, todos somos así. ¿Cierto? Tenemos irregularidades muy pequeñamente. Entonces, al estar en contacto con los demás objetos, va a haber una fuerza que me va a empezar que va a empezar a reducir mi movimiento. ¿Por qué? Debido a estas irregularidades que tienen todos los objetos. Estas irregularidades, esta fuerza se llama fuerza de roce. Como la calculamos, la fuerza de roce es una de las pocas que tiene ecuaciones y es mu, que es el coeficiente de roce, por la normal. Coeficiente cinético de roce por la normal es la fuerza de roce. ¿Ya? Pero no sé si ustedes han pensado o se han dado cuenta que cuando, no sé, quieren mover un objeto muy grande y al principio cuesta moverlo, pero ya cuando está en movimiento es más fácil moverlo. Eso es debido porque existen dos coeficientes de roce, ¿ya? Coeficiente de roce me va a depender del material que esté trabajando, del material que presente, pero este material va a tener dos coeficientes de roce. Un coeficiente de roce estático, ¿cierto? Que es cuando yo quiero mover un objeto que está detenido, que no tiene aceleración, es más difícil mover un objeto que está quieto que mover un objeto que está en movimiento. Cuando yo quiero mover un objeto que está quieto, me estoy enfrentando al roce estático. Ya, que aquí lo definimos como sub S.
creo que más adelante lo define como cerveza. Y cuando yo aplico ya suficiente fuerza, cuando crezco la fuerza que estoy aplicando, el roce estático va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar un punto. Ese punto es donde ya se empieza a mover el objeto y el roce, la fuerza de roce va a empezar a disminuir y voy a encontrarme con un roce cinético, ¿ya? En conclusión, tenemos dos coeficientes de roce, un roce estático para cuando el objeto está quieto y un roce cinético para cuando el objeto está en movimiento, ¿ya? Siempre va a ser más fácil estudiar el roce en movimiento. ¿Por qué? Porque el mu es más bajo. Y como les mencionaba, esto simplemente nos va a depender del material. Como que dice, el roce estático ocurre cuando no hay un movimiento relativo entre las superficies, ¿ya? Es cuando el objeto lo tenemos quieto. ¿Cómo calculamos la fuerza de roce estático? Será, ¿cierto? Mu estático por la normal, ¿cierto? Menor o igual, porque y tiene esta cierta condición que va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a llegar a un punto que va a ser igual a mu por la normal, y ahí tenemos, ¿cierto? Fuerza de roce cinética. Después tenemos esta condición que tiene que ser menor o igual hasta un cierto punto. Llega a este punto y después es igual al roce cinético. Por eso tenemos esta desigualdad acá y tenemos esta igualdad acá. Como aquí dice, el roce dinámico o roce cinético ocurre cuando solo hay movimiento relativo. Si el mu es cero, que es algo súper ideal, que no existe mucho en la vida real, si el mu es cero, simplemente no hay fuerza de roce, ¿cierto? Pongamos cero acá y fuerza de roce será cero. Y como le había mencionado, eh, esto simplemente me va a depender de los materiales que esté estudiando. A 0 sobre a 0, ¿cierto? Si yo estoy flotando a 0 sobre 0, va a tener un mu estático de 0.74 y un mu cinético de 0.57. Aluminio con acero va a tener un mu estático de 0.61 y un mu cinético de 0.47. Y así sucesivamente, dependiendo qué objetos yo esté tocando, voy a poder tener dos diferentes mus, ¿ya? Pero acuérdense que siempre el mu estático va a ser mayor que el mu cinético. Siempre va a ser más fácil mover un objeto en movimiento que mover un objeto que está detenido. ¿Ya? ¿Qué es lo importante hoy día? Entender el diagrama de cuerpo libre. Recapitulemos, ¿qué fuerzas vimos? Vimos la normal, vimos el peso y vimos el roce. ¿Ya? Aquí otra que no la puse acá, pero siempre se ve, que son las fuerzas externas. Fuerzas externas. Las fuerzas externas es como una generalización de todas las fuerzas que se le podrían aplicar a un cuerpo, ¿ya? Pero que no tienen nada relacionado con acá. ¿Ya? Es como que yo quisiera, no sé, empujar mi computador, eso yo lo puedo generalizar y digo, esta es una fuerza externa. ¿Ya? Cualquier cosa que se le aplica afuera, que esté afuera de estas tres, es una fuerza externa. ¿Ya? Acuérdense que tengan presente la elástica, que más adelante la vamos a ver. Pero es más fácil introducirla cuando tenemos el concepto de energía, la elástica. ¿Cierto? Las fuerzas externas son aquellas fuerzas que uno le aplica a un objeto cualquiera, ¿cierto? Que está afuera de estas tres que mencioné. La tensión, me falta la tensión. Teníamos esas 5 fuerzas y el objetivo de hoy día es poder entender cómo se dibujan esas fuerzas en un diagrama. Ese diagrama se llama diagrama de cuerpo libre. ¿De qué consta? Es ubicar todas las fuerzas que se ejercen sobre un objeto y dibujarlas en un plano cartesiano. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo, que es un sujeto que está como con una cortadora de césped, ¿cierto? La está empujando,
está empujando. Y vamos a estudiar el diagrama de cuerpo libre que se está haciendo sobre la máquina de césped. Como se le está aplicando una fuerza, como se le está empujando, eso es lo que yo le mencioné anteriormente, una fuerza externa. Se le aplica una fuerza externa, ¿cierto? Pasamos el eje de coordenadas en el centro del objeto, aunque acuérdense que aquí estamos viendo el objeto como un punto, así que me da lo mismo la geometría de la corta de césped, me da lo mismo si es grande, chica o que tiene ruedas, eso me da lo mismo. Me lo imagino como un punto y realizo el diagrama de cuerpo libre en ese punto. Tenemos, ¿cierto?, la fuerza externa, que se le aplica a ese punto, ¿cierto? Que tiene un cierto ángulo. ¿Profe? ¿Sí? Que según el diagrama a mí me surgió una duda porque, o sea, la fuerza se está aplicando de la mano hacia la cortadora de césped, se supone, ¿cierto? ¿Sí? Pero es que como yo le dibujaría la fuerza sería del eje central hacia la X, del punto del origen hacia la X. No, hacia la X. Porque el avance que está haciendo la fuerza es hacia adelante, ¿no? Si no me equivoco, o sea, es una duda que me surgió. No, es que tú estudias eh, cómo es aplicada la fuerza. ¿Bien? Si tú dices, ya aplico la fuerza que, pero el objeto se mueve para allá, entonces la fuerza va para allá, algo así. Como aplico una fuerza, Claro, ¿bien? algo así. No, que incluso podríamos, de hecho, podríamos aplicarle una fuerza de acá y el objeto no podría moverse. ¿Ya? Lo que nosotros estudiamos, lo que tú tienes que hacer en el diagrama de cuerpo libre es graficar cómo está actuando la fuerza. ¿Ya? No la consecuencia de lo que daría la fuerza. ¿Ya? Estamos estudiando el origen del movimiento, no lo que pasaría después del movimiento. Como la fuerza está aplicándose bajo un respecto ángulo, la tenemos que dibujar con ese respecto ángulo. Si el objeto se mueve para allá, eso ya va más relacionado con la cinemática. Pero la fuerza F, no va apuntando hacia el eje X, va apuntando, está en el plano, tiene una componente en X, tiene una componente en Y. ¿Bien? Eh, no sé si te quedó claro eso. Hay que trazar, hay que dibujar cómo actúan las fuerzas, no lo que hace la fuerza después. Ah. Eh, la normal, ¿cierto? Siempre es perpendicular a la superficie y el peso siempre apuntando a la dirección de la gravedad. Y la fuerza de roce, como estamos asumiendo que el cuerpo, ¿cierto?, se mueve para allá, la fuerza de roce siempre va a estar apuntando, siempre actúa de manera contraria al movimiento, es decir, que la fuerza de roce va a estar apuntando hacia la izquierda. Eso sería un diagrama de cuerpo libre. Otro ejemplo, imaginemos que tenemos un tipo que le quiere estar aplicando una fuerza, ¿cierto? Lo está empujando y lo está empujando hacia la derecha. Y asumamos que hay roce en la superficie. Cada vez que yo, o muchos libros van a ver que hacen como esto como subrado, porque hay roce, una forma de representar el roce. La fuerza que uno le está aplicando va a ser hacia el eje del X positivo. La normal siempre es perpendicular a la superficie y el peso siempre apuntando a la dirección de la gravedad, apuntando hacia la Tierra. Y asumiendo que todo esto se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de roce se va a aplicar hacia la izquierda. Y, y, ¿cierto? Ese es un diagrama de cuerpo libre. Pero ahora, ¿qué pasa si no tenemos un plano horizontal, ¿cierto? Todo esto se está moviendo en el eje X, pero ¿qué pasa si ahora me estoy moviendo en el plano? Para ello, hay que ser un poco más riguroso. Y vamos a hacer esto. Sí, ¿cierto?
Eso me refiero a un ejemplo. Sí, eso me refiero a un ejemplo de la caja. Ah, es que ahí tienes, Ignacio, tenías justo la condición es que tenemos tenemos la fuerza, hay que hacerlo. Teníamos la fuerza, la caja, pero justo la caja se está moviendo hacia la dirección de la fuerza. ¿Ya? No necesariamente la caja se tiene que haber movido a la dirección de la fuerza. Yo podría haber aplicado una fuerza distinta, una fuerza en el plano, una fuerza que venga por acá, una fuerza que venga por acá, y que la caja también se mueve en el eje X. ¿Ya? Y ahí el diagrama de cuerpo libre sería algo así. ¿Cierto? Una fuerza acá. Esto tenemos la coincidencia que la fuerza y la caja se mueven en la misma dirección. Pero siempre hay que trazar cómo actúa la fuerza. Entonces, si complicamos un poco más el problema, y ya el objeto no se mueve, ¿cierto? Ya no se mueve en un plano, que ahora se mueve, o sea, ya no se mueve en una línea recta, en un solo eje, y ahora se mueve en un plano, ¿cierto? El eje de coordenadas, tenemos el eje de coordenadas X y el eje de coordenadas Y, tenemos el objeto, y tenemos el plano. ¿Cómo vamos a trazar la figura de eso, las fuerzas en eso? Es complejo. Si lo hacemos así, es bastante complejo, porque tenemos, ¿cierto?, una normal para arriba, un peso para abajo, un roce para acá y una tensión para allá. ¿Ya? Y fíjense que yo quiero, no sé, si quisiera descomponer todas estas fuerzas y escribirlas con respecto al eje X y al eje Y, sería complejo porque tendría este ángulo, tendría otro ángulo acá, tendría, no sé, otro ángulo acá y tendría que, como de alguna forma, poder hacer encajar todo esto para poder descomponerlos en el plano y, no sé, encontrar el roce en X, el roce en Y, el peso en X, el peso en Y, la normal en X, la normal en Y, la tensión en X, la normal en Y. ¿Ya? Es complejo, es muy difícil hacer esto. Hay una forma de poder simplificarnos la vida. ¿Y cómo va a ser? Es cambiando cómo estamos poniendo nuestro sistema de coordenadas. En todo momento, hasta hoy en día, todos nuestros problemas, el eje de coordenadas ha tenido esta forma, ¿cierto? Como una forma de cruz. No la hemos movido, no hemos movido esta forma. Pero en ningún momento le he dicho que esto tenga que ser así. Yo perfectamente puedo trazarme un eje de coordenadas y que sea así. X y Y menos X. Uno puede jugar con el sistema de coordenadas como uno quiera. Lo puede orientar de cualquier forma. En ningún momento he dicho que esto sea imposible. Y en este caso nos va a ayudar. Nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Que si se dan cuenta, tracemos las fuerzas que, aquí cierto, hay como una polea, tracemos las fuerzas, aquí hay una tensión y otro objeto. Tracemos las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Tenemos una normal, vamos a hacerlo con otro color. Tenemos una normal que al hacer este cambio, ya no tengo esta normal en el plano, ya no tengo una normal en X y ya no tengo una normal en Y. Me simplifica el problema. Y ahora mi normal está en el eje Y. Ya no lo tengo que descomponer. Mi fuerza de roce, ¿cierto? Si se está todo esto moviendo para allá,
Mi fuerza de roce ahora está apuntando al menos X. Ya no tengo una fuerza de roce en el plano como acá, ¿cierto? Tendría que encontrar una fuerza de roce en X y una fuerza de roce en Y. Ahora simplemente tengo una fuerza de roce en menos X. Me simplifica el problema. La tensión igual. La tensión igual. La tensión ahora solo está apuntándome al eje X positivo. ¿Y qué me quedo en el plano? En el plano me quedo el peso. Entonces, aquí debe de tener 1, 2, 3, 4, 4 vectores que tenga que descomponer y buscar ángulos de alguna forma. Me simplifica el problema y simplemente tengo que encontrar las componentes de un solo vector del peso. ¿Ok? Así nos simplificamos el problema y logramos hacer el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. ¿Qué pasa con el otro bloque que está colgando? Para el otro bloque que está colgando, no necesariamente ambos diagramas de cuerpo libre tengan que tener la misma forma. Este. Y yo puedo, con el diagrama de cuerpo libre del objeto que está colgando, trazarme mi eje de coordenadas que me simplifique el problema. Y me doy cuenta que si hago esto, se me va a simplificar todo. Aquí no está tocando, aquí porque dibujo, estoy haciendo el dibujo mal, pero no está tocando la pared. Si lo estuviera tocando tendría una... Pero no está tocando la pared. ¿Cierto? Porque si estuviera tocando la pared, tendría uno normal hacia la derecha y no quiero ver eso todavía. Eso es, esto es X y esto es Y. Y menos X. Y voy a trazar las fuerzas que se ejercen sobre él, que son pocas, ¿cierto? La tensión que está apuntando siempre a la dirección de la cuerda. La tensión que siempre está apuntando a la dirección de la cuerda. No está tocando la superficie, ¿cierto? No está tocando acá, por lo que no hay normal. Tampoco toca la superficie para que haya roce. ¿Cierto? No hay normal, no hay roce. Pero sí hay, como tiene masa este objeto, sí tiene su propio peso. Peso 2. Yeah. No necesariamente, si tenemos más de un cuerpo, todos deban tener el mismo eje de coordenadas. ¿Ya? Antes de continuar, quiero detenerme en algo y voy a querer descomponer cada fuerza. Aquí. Por aquí. ¿Ya? Y esto lo voy a llamar, este va a ser el objeto 1 y este va a ser el objeto 2. ¿Ya? Descompongamos las fuerzas. Veamos cuáles son las fuerzas que están en X y las fuerzas que están en Y. ¿Ya? Que era lo que le había mencionado antes, que tenemos que buscar la mejor forma de poder hacer esto para simplificar la vida. Y veamos qué fuerzas tienen X y qué fuerzas tienen Y para cada objeto. Uno, vamos a ver primero las fuerzas en X. Tendríamos, ¿cierto? Una tensión positiva menos una fuerza de roce. Aquí, creo que no lo escribí. Es la fuerza de roce. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo el siguiente caso.
Tengo el siguiente problema. Tengo esto acá, tengo un peso acá y tengo un ángulo alfa. Tengo un peso que está en el plano porque tengo mi eje de coordenadas así. Bien, es el peso. Que sería, aquí si lo dispongo, ¿cierto? Tendríamos peso en X y un peso en Y. Pero ¿cuánto será peso en X y peso en Y? ¿Cierto? Sabemos que peso es masa por gravedad, pero no sabemos si este peso es masa por gravedad, pero no sabemos cuánto es peso en X y cuánto es peso en Y, ¿cierto? Tendríamos que encontrar alguna forma de descomponer este peso. Para ello, para poder descomponer, ¿cierto? Un vector, lo que hemos hecho hasta el momento, lo que hemos hecho hasta el momento, que teníamos un vector y teníamos un ángulo, el ángulo en el que se sustenta el vector, ¿cierto? Un ángulo alfa, y podríamos encontrar, ¿cierto? Si este es un vector, podríamos encontrar el vector X y podríamos encontrar el vector Y. ¿Bien? ¿Cierto? Con saber el ángulo donde se sustenta el vector, podríamos encontrar sus componentes. Pero yo no lo tengo ahora. Yo no tengo eso en el plano inclinado. Yo no tengo que encontrar de alguna forma, estos ángulos. Con uno de estos ángulos me sirve. ¿Ya? Por lo que le explicaré ahora, pongan atención. Recapitulo. Quiero encontrar peso en X y quiero encontrar peso en Y. Pero para poder descomponer este vector peso, necesito alguno de estos dos ángulos. Uno de estos ángulos donde se sostenga el vector. Lo único que tengo es este vector, es este ángulo, el ángulo de la cuña, el ángulo del triángulo. De alguna forma, geométricamente debo encontrar o este ángulo o este ángulo. Y les voy a explicar cómo. Primero, ¿cierto? Pensemos en algo. Un ángulo, ¿cierto? Es la intersección entre dos líneas y me forman un cierto ángulo, un ángulo teta. ¿Qué pasa si yo le trazo una línea paralela a recta, esta recta que está acá? ¿Cierto? Yo le trazo una línea paralela. Paralela es que no se tocan nunca, ni en el infinito. ¿Ya? Nunca se van a tocar. Siguen infinitamente y nunca se van a tocar. Para que esta recta sea paralela, la condición que debe tener es que me tenga el mismo ángulo, ¿cierto? Porque si es un ángulo un poquito más grande o un poquito más chico, se van a intersectar en algún punto en el infinito. Se van a intersectar por acá, por acá arriba se van a intersectar o se van a intersectar por acá abajo. ¿Ya? Eso yo no quiero. Quiero trazarle una recta paralela que no se intersecten nunca. Para ello, solamente se cumple que deben tener el mismo ángulo. Entonces, devolvamos a nuestro problema, manteniendo eso en mente. Tenemos, ¿cierto? Esto. Tenemos el objeto, que es alfa, y tenemos el peso. El peso. ¿Ya? Y nuestro eje de coordenadas así. Nuestro objetivo es encontrar o este ángulo o encontrar este ángulo.
Bien, ese es nuestro objetivo. Como este es un triángulo, ¿cierto? Este ángulo es un ángulo recto, entonces lo conocemos, que es 90 grados. Por lo tanto, este ángulo que tengo acá va a ser simplemente, si esto es 90, la suma de un ángulo de un triángulo tiene que ser 180. Si este es alfa, esto podría ser pues, beta, con tal que alfa más beta me dé 90 grados. ¿Bien? Condición. Beta puede ser cualquiera y alfa cualquiera, ¿ya? Pero no sujeta a esta condición. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un ángulo de 90. Esto es mi línea recta. Pero aquí hay que notar algo por geometría. Voy a tener algo aquí geométrico. Que tengo dos rectas paralelas. Si se dan cuenta, el piso, o sea, el peso está apuntando hacia el piso y este segmento también está apuntando hacia el piso. Es decir, que aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Es decir, que esta recta y este vector son paralelos. No se van a tocar nunca. Son infinitos. Y por lo que le mostré recién, si estas dos rectas son paralelas, por condición, sí o sí, este ángulo va a tener que ser beta. ¿Ya? Y encontramos uno de los ángulos que necesitaba. Era este. Encontramos este. ¿Qué pasa si yo tengo alfa? Yo no tengo beta, yo tengo alfa. Pues notemos que aquí hay otro ángulo de 90 grados. Aquí hay otro ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si este es otro ángulo, alfa más este ángulo me tienen que dar 90. Y no queda más que otra opción que este ángulo que tengo acá sea alfa. ¿Ok? Si no entendí eso, que lo diga. Pero si yo tengo un ángulo acá y un peso acá, el ángulo que tengo acá va a ser alfa. Y la explicación se la acabo de hacer. Es decir, que si nos debemos a este caso, mi ángulo aquí va a ser mi ángulo aquí va a ser alfa. Entonces, teniendo esto, ¿cierto? Tenemos el peso, tenemos este ángulo alfa, tenemos cierto peso en y tenemos peso en x. El peso en x va a ser, ¿cierto? Este segmento, ¿sí? Como que lo extrapolamos, este segmento que va a estar determinado por el seno de alfa, ¿cierto? Si tenemos seno de alfa, tendríamos peso en x dividido en p. Por lo tanto, peso en x sería p seno de alfa. Menos, ¿cierto? Porque está apuntando hacia el lado de los menos x, menos p seno de alfa. Las fuerzas en y tendríamos la normal, ¿cierto? La normal que está alineada con el eje y tendríamos menos p coseno de alfa. Coseno, ¿por qué? Porque estamos viendo este vector, y es el cateto adyacente, partido por, digamos, el coseno de alfa, perdón, coseno de alfa sería
cateto adyacente, PDI, dividido en hipotenusa, P. Por lo que PDI sería P coseno de alfa. Ya. No cometan el error de que el eje X siempre lo recomendamos, siempre lo relacionamos con el coseno y el eje Y con el seno. Aquí nos mostramos un caso que no es así. Y para el objeto 2, el objeto 2, el objeto 2, ¿cierto? Las fuerzas en X, no tengo ninguna fuerza en X, decimos que es 0, y sus fuerzas en Y, tendríamos, ¿cierto? La normal, menos, más, no hay normal, perdón. La tensión, juntando al eje positivo, menos el peso 2. Así escribimos las fuerzas de un objeto. Realizamos su diagrama de cuerpo libre y escribimos sus componentes. Veamos últimos casos. Veamos este. ¿Cierto? Repasemos de nuevo el cambio inclinado. Y copiar y pegar. ¿Qué pasa si tenemos ahora el plano apuntando para el otro lado? Lo que tendremos sería que trazar el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que haremos será, como vamos a poner el eje de coordenadas, como un plano inclinado, ya vimos que es más fácil escribirlo de esta forma. X menos X y menos Y. Trazamos los vectores que están sobre él, ¿cierto? Está en contacto con una superficie, un vector normal por acá. Me dice que hay roce, tiene una fuerza de roce para acá, y no tiene tensión, no hay cuerda, y tiene un peso apuntándose siempre a la dirección del suelo. Un peso y una fuerza de roce. Digamos sus componentes. Ya vimos también que si esto es alfa, esto también será alfa. ¿Ya? O mira, aquí por ejemplo dicen que alfa es 30, por lo tanto si esto es 30, este ángulo será 60. ¿Ya? Y tengo dos ángulos, el que me conviene mejor, el que más me acomode, porque es componerlo. Sus fuerzas en X, ¿cierto? Será la menos fuerza de roce, porque está apuntando hacia los menos X, y el peso en X, más peso en X. Este vector que está aquí. Positivo porque está apuntando al eje positivo. Peso en X. Y ahora yo tengo dos ángulos con respecto a que voy a escribir el peso de X menos fuerza de roce. Podría ser, si quisiera, más, ¿cómo se dice esto? Podría ser P seno de alfa, seno de 30, o también puede ser menos fuerza de roce más P coseno de 60, ¿cierto? Ambos son igual de válidos, ¿cierto? Porque tenemos dos ángulos para poder descomponer el vector. Las fuerzas en Y, igual, tenemos la normal
apuntando para arriba, menos el peso en I, que me está apuntando para abajo. Menos el peso en I, que me está apuntando para abajo. Por lo que tendríamos dos formas de componer el peso en I. Pues la normal menos P coseno de 30. O también es válido escribir normal P seno de 60. Ambas son igual de válidas. En otro caso, en, realizamos el diagrama de cuerpo libre de un tipo tirando desde una cuerda y esa cuerda está con respecto a un cierto ángulo queriendo mover una caja y en la caja hay suelo, o sea, en la caja, en el suelo hay roce y la caja se está moviendo. ¿Ya? Lo mismo de antes, como ahora la caja se está moviendo en una línea recta en el eje X, lo más conveniente es escribir el eje de coordenadas de esta forma. ¿Ok? Entonces, tracemos las fuerzas que están aplicadas sobre la caja. La normal, que está apuntando hacia arriba, su propio peso, apuntando a la dirección de la gravedad. La fuerza, que creo que esto es una cuerda, entonces le voy a poner tensión, ¿cierto? La tensión que está bajo un respecto ángulo. Y como dice que se está moviendo todo esto, se está moviendo para allá, la fuerza de roce va a actuar hacia la izquierda. Bien. Por lo que, creamos los componentes de las fuerzas. Fuerza en X, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos fuerza de roce, menos porque está apuntando a los menos X, y como tengo una tensión en el plano, tendré una tensión en X y una tensión en Y. Tensión en X. Aquí tendré una tensión en X, una tensión en X, y arriba tendré una tensión en Y. Que descomponiendo el vector tensión, me doy cuenta de que la tensión X está bajo el ángulo bajo la función del coseno, más t coseno de beta. ¿Cierto? Que si yo estudio el coseno de beta, será cateto adyacente t sub x dividido en t. Por lo que t sub x será t coseno de beta. Y las fuerzas en I sería la normal menos el peso más la tensión en I. Y normal menos peso más t beta, t seno de beta. Así se descomponen las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. En otro caso, el semáforo está sujeto bajo dos cuerdas. Por lo que al hacer su diagrama de cuerpo libre, tendríamos algo de este estilo. Como tenemos una tensión acá y otra tensión acá y el peso acá, lo más fácil sería poner el diagrama de cuerpo libre de esta forma. Es cierto que nos da lo mismo la longitud del semáforo, si que es grande o chico.
Para nosotros eso es un punto solamente. Entonces, dará lo mismo donde ponga el eje, o sea, como el origen del centro de coordenadas. Y trazamos la fuerza. Tiene una tensión acá y otra tensión acá. ¿Ya? Podrían ser dos tensiones distintas, pero no los quiero confundir todavía. Y vamos a decir que es la misma tensión. Más adelante vamos a poder diferenciar si es que existe más de una tensión. Y digamos que aquí tenga un ángulo θ. Y claramente su propio peso. Que tiene masa. Entonces, fuerzas en X tendríamos. La voy a diferenciar, ¿por qué? Porque se pueden restar y no quiero que sean cero. Será T1 en X menos T2 en X. Creo que eso nomás, no tenemos más. No tenemos más fuerzas en X. Sería T1 coseno de teta menos T2 en coseno de teta. Las fuerzas en Y tendríamos T1 en Y más T2 en Y menos el peso. Tendríamos T1 en Y que estaría dado por el seno más T2 en Y que está dado por el seno también. Ambas positivas porque me están apuntando para acá arriba, ¿cierto? La componente TI está apuntando hacia el menos, al más I menos el peso. Por último, que ya hemos visto ya la última clase, o sea, un ejemplo anterior, ¿qué pasa cuando tenemos más de un objeto? Pues se hacen diagramas de cuerpos libres separados. Dos objetos, lo voy a llamar 1 y esto lo voy a llamar 2. Se estudia su diagrama de cuerpo libre por separado. Este va a tener un cuerpo libre por acá. Y este va a tener su propio diagrama de cuerpo libre. Donde el cuerpo 1 va a sentir solamente una tensión, apuntándose a la cuerda, y va a tener otra tensión, tensión 1, tensión 2, ¿cierto? Son dos cuerdas diferentes, y su propio peso. Peso 1, porque tiene su propia masa. En cambio, el otro cuerpo va a sentir, ¿cierto?, una tensión, que es la misma cuerda de antes, tensión 2. El peso, no se confundan si estoy poniendo mucha tensión. Más adelante, cuando hagamos ejercicio, se va a explicar mejor eso. El peso 2, ¿cierto?, que tiene su propia masa. Y creo que es. Sí, no sientemos. Entonces, para 1, ¿qué tendríamos? ¿Cierto? Fuerzas en X 0. Fuerzas en Y tendríamos tensión 1 menos tensión 2 menos su propio peso. Y la fuerza, y para 2, tendríamos fuerza en X 0, fuerzas en Y sería la tensión 2 menos el peso 2. Y eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Entender cómo funciona el diagrama de cuerpo libre y cómo descomponer las fuerzas en el eje de coordenadas. Eso era todo sobre hoy. Y entender las distintas fuerzas que hay. Voy a dejar de grabar.